Como bien ustedes saben, hemos estado en el libro de Job, un libro bien particular y pertinente también para esta época en especial, donde tenemos una historia personal que también impacta de alguna manera nuestras vidas al considerarla en todo su contexto. Quizás tenemos algún conocimiento general de Job, algunas cosas puntuales de su fidelidad, de su piedad, de su permanente confianza en el Señor. Tenemos algunos textos especiales: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Esto también tenemos estos textos del principio de Job, de la parte escrita en prosa, no en poesía. La mayoría es poesía, pero los primeros 2 capítulos no lo son, y allí aparece este texto tan conocido: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todos estos textos más o menos están en la memoria colectiva de cada creyente. Sin embargo, la examinación más específica del drama que vivió Job, de la situación compleja que tuvo que enfrentar, eso en general no se conoce mucho. Y para mí, en lo personal, ha sido también un desafío poder adentrarme más en el libro, poder examinar más de cerca lo que pasó con Job, y del capítulo 3 al capítulo 40, al menos hay al 42 inclusive, hay expresiones que aparecen o salen de la boca de Job y salen de la boca de sus 3 amigos que supuestamente venían a consolarlo en medio de su situación de aflicción, que tenemos en forma poética. Son expresiones poéticas, pero que al mismo tiempo también dicen y plantean verdades importantes. Verdades que a veces son incómodas, y yo pensaba colocarle a la exposición del día de hoy precisamente así: verdades incómodas, porque son verdades que no queremos nosotros ni siquiera pensar en ellas, menos que sea un tema de conversación entre nosotros. Al contrario, normalmente se dejan un tanto de lado porque nos incomodan el solo hecho de escucharlas. Sin embargo, estas verdades son ineludibles, es decir, imposible de pasar por alto. Quizás queremos sacarla de nuestros pensamientos porque a veces nos confrontan, particularmente en cuanto a cómo estamos viviendo esta vida y en relación a lo pasajero de la vida, a lo transitorio, a lo temporal de nuestra existencia en la tierra, a la realidad que vamos camino a la muerte, y aunque no queramos, esa es la realidad que nos presenta las Escrituras, y la realidad también es consecuente con lo que la Escritura nos dice. Y esas verdades que hablan también de que somos pecadores y que Dios no va a dar por inocente al culpable, y en consecuencia, por la situación del pecado, el juicio de Dios tiene que venir sobre nosotros. Y estas son 3 verdades que aparecen ahí en el capítulo 14 de Job. Vemos que ya es la tercera defensa que hace Job, primero en relación a Elifaz, el primer amigo que fue el que intervino; luego respecto a Bildad, que fue el segundo amigo que intervino; y finalmente en relación a Zofar, que fue el último y fue el más agresivo en cuanto a su posición respecto de Job. Y él se defiende, y aparece en 3 capítulos esta última defensa, es la más extensa de Job en este sentido, del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Nosotros hemos visto las 2 primeras, es decir, la del capítulo 12, que fue más directamente confrontando a sus amigos, mostrando lo débiles, lo febles de sus argumentos. Luego en el capítulo 13, Job lleva su causa delante de Dios, siempre termina así en cada una de sus defensas, y eso es interesante porque muestra el corazón de un hombre verdaderamente piadoso y nos habla a nosotros de la necesidad de siempre acudir a Dios con nuestros conflictos, dificultades, a veces inclusive cuestionamientos en nuestra cabeza. No entendemos por qué ocurren las cosas, no obstante siempre hemos de llevar nuestra causa al Señor. Y luego en el capítulo 14, Job hace una reflexión más profunda en relación a su propia vida, en cuanto a su transitoriedad, en cuanto a la realidad de la muerte y en cuanto a
la realidad del juicio y del pecado. Ahora, en este sentido, Job ahora va a extender un poco la forma de hablar y no hablar solo de sí mismo, sino que va a involucrar a toda la humanidad en estas verdades, porque en definitiva son verdades que trascienden a lo personal y nos ayudan a poder ver en términos antropológicos la condición real del hombre. Y eso es lo que yo quiero que veamos en el día de hoy. Estas son realidades inevitables y por lo mismo necesitamos afrontarlas adecuadamente. Ahora, en este capítulo nosotros no encontramos respuesta, o mejor dicho, Job no encontraba respuestas, pero nosotros sí conocemos ya la respuesta porque tenemos la revelación completa. Sin embargo, a esas alturas de la revelación, Job todavía tenía dudas respecto a algunas cosas esenciales que son de la doctrina cristiana y que nosotros sí podemos conocer en una forma mucho mejor. Ahora, en esta última parte, exponiendo su defensa frente a Dios, al hacerlo medita sobre estas tres cosas, y estas son las realidades, como dije, de lo breve que es el tiempo que pasamos en esta tierra, si lo consideramos a la luz de la eternidad. Lo cierto, lo absolutamente certera que es la muerte, y también la realidad que tenemos del juicio y del pecado. El enfoque de su defensa cambia aquí de Job mismo, como en el 13, 20, 28, que fue la última parte, a la humanidad en general. Job está, por supuesto, todavía hablándose a sí mismo, pero como lo hiciera antes, proyecta sus propios sentimientos y experiencias para incluir a toda la humanidad. Lo que este capítulo puntualiza es que los seres humanos son demasiado insignificantes como para merecer la clase de escrutinio divino que Job mismo está experimentando. Eso lo tenemos en los primeros versículos. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado a sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este hombre tan transitorio e insignificante, ese es el sentido, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo, es decir, Señor, ¿cómo te ocupas de alguien tan transitorio en cuanto a su vida, tan temporal en su existencia y tan frágil? ¿Será posible que tú puedas escudriñarnos y colocar tu mirada en mí, dice Job, que estoy sufriendo y en aflicción y ya mi vida está pasando? Dado que la vida humana es tan breve, Dios podría razonablemente pasar por alto sus pecados. Eso es, en definitiva, lo que él plantea. De alguna manera es una forma implícita de pedir que Dios lo trate con gracia y misericordia, siendo que su vida es tan corta. Versículo 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Y ahí está reconociendo la depravación del hombre. Inmundo, yo soy inmundo, pero ¿quién lo hará limpio? ¿Alguien podrá hacerlo? Job reconoce que la vida del hombre en esta tierra es breve como una sombra, como una de las vigilias de la noche, como dice también el Salmo 90, como neblina, como un suspiro, que desde que comenzamos a vivir, comenzamos a morir. Y esto lo plantea en los primeros 6 versículos. Y esta es la división que haremos, versículos 1 al versículo 6. A partir del versículo 7 hasta el 15, Job sigue discurriendo sobre el tema, pero ahora parece que ve el panorama aún más oscuro, porque se explaya sobre la certeza de la muerte y la imposibilidad, como él la veía, de volver a la vida. Aquí es un grito de desesperanza que plantea los versículos 7 al 15. De seguro voy a morir, de seguro no habrá más vida para mí. Va a terminar todo ser humano en la muerte, en definitiva. Es una realidad indisputable. Sin embargo, ¿habrá alguna esperanza de seguir viviendo? Y él lo plantea casi como que es totalmente imposible. ¿Y qué es lo que hace? Toma una situación de la vida real, de la vida en este caso vegetal, para hacer un contraste. Y dice, el árbol, de alguna manera, aunque sea cortado, puede brotar algún nuevo cierto retoño en su tronco y finalmente vuelve a vivir. Pero el hombre no.
Eso es lo que plantean los versículos 7 al 15. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre, aquí está el contraste, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Ven el contraste que hace ahí? El contraste entre la esperanza del árbol y la esperanza de la humanidad de una vida después de la muerte subraya el pensamiento que planteó anteriormente en el versículo 5. La vida humana tiene un final fijo y no puede ser extendida. El árbol puede tener esperanza de una vida nueva. Para los seres humanos no la hay hasta que no haya más cielos. Y esa es una forma de decir imposible. Sin embargo, parece guardar una secreta esperanza, aunque muy débil y frágil, y algunos comentaristas dicen que probablemente no se trate necesariamente de una esperanza, pero sí él hace una pregunta en el versículo 14 muy interesante. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y algunos dicen lo más probable es que Job a través de una pregunta esté enfatizando la imposibilidad total de que sea así. Es decir, pero es imposible que vuelva a vivir. Eso vendría siendo. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y allí hay como una cierta esperanza, si ustedes lo ven allí. Sin embargo, parece terminar con un sentido, un deseo de liberación, pero que es imposible. Finalmente, a partir del verso 16 hasta el 22, Job habla sobre la realidad del pecado y la certeza del juicio que éste merece. En la última parte, como vimos, versículo 14, parece que la esperanza había revivido en Job, sin embargo ahora parece volver a recordar que existe una verdad incómoda que no obstante ello no puede ignorar. Y repite o menciona tres palabras que vienen siendo aquí en ese sentido sinónimas y que tienen que ver con el pecado. Noten, dice mi pecado, mi prevaricación, mi iniquidad. Y allí hace un planteamiento personal. Yo soy así, de tal manera que no tengo escapatoria en el fondo. Eso es lo que está diciendo. Debemos recordar que Job está defendiendo su inocencia delante de Dios, pero no su inocencia absoluta, sino respecto a la razón por la cual sufre, rebatiendo los conceptos equivocados de sus amigos, de tal manera que él nunca dijo que no era pecador. Él dijo que no había pecado en específico para que fuese traída sobre él tal calamidad. Eso es lo que estaba defendiendo. Pero él reconocía que sin duda era un hombre pecador. Pareciera que la pregunta que hace Job en el verso 14, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Él mismo la responde con un no rotundo. Es imposible. ¿Por qué? Porque soy pecador y el juicio de Dios necesariamente tiene que estar sobre mí. Así como las montañas se erosionan y el polvo de la tierra es arrastrado por el agua, así la esperanza humana más firme es erosionada por la amarga realidad de la muerte. Versículos 18 y 19. Los seres humanos no tienen más esperanza que ser vencidos finalmente por Dios y llevados al Seol en soledad, ni siquiera sabiendo qué está pasando sobre la tierra, ni siquiera si sus hijos alcanzan honra. Si a los hijos tienen honra, tienen reconocimiento aquí en la tierra, ¿qué importa para mí ya? Ya no voy a estar. Eso es lo que está diciendo en los últimos versículos. En su aislamiento siente solo dolores de su propio cuerpo, versículo 22. Y así termina esta parte. Quizás es sombrío lo que está pensando Job. Sus pensamientos, sus sentimientos son sombríos. Ahora, si no hacemos abstracción de la realidad difícil, dura, había perdido todos sus bienes, había perdido su familia, había perdido su salud, que es lo más preciado para uno en esta tierra. Sin embargo, aún permanecía buscando a Dios, tratando de encontrar una explicación en Dios, y por supuesto que su perspectiva no es la que nosotros quisiéramos esperar. Y aquí nos está mostrando que el ser humano y el creyente, ni por más piadoso que sea,
siempre sigue siendo un hombre, solamente un hombre. Para entender entonces estas expresiones de Job debemos recordar que él las vertió en medio de su dolor y aflicción. Además que la expresa en un tiempo donde la vida después de la muerte no era tan clara como la vemos hoy nosotros a la luz del Nuevo Testamento. Pero que sin embargo Dios también iba a alumbrar el entendimiento de Job para que más adelante en su defensa pueda manifestar una confianza en la realidad de la resurrección que sobrepasa la comprensión que los hombres tenían en ese tiempo. ¿Dónde aparece esto? Capítulo 19 de Job, versículo 27. 25 al 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Lo más probable es que Job ni siquiera estuviese tan consciente de que sus palabras eran palabras proféticas, y que en realidad estaba hablando de una vida después de la muerte, y que en ese tiempo todavía, en ese nivel de la revelación, todavía la gente no entendía. Tenía algunos conceptos nada más, pero no podía percibir con claridad la realidad de la resurrección que nosotros sí entendemos claramente. Ahora, habiendo observado el texto en perspectiva, en términos generales, habiendo echado un vistazo general, entraremos a exponer en estas tres realidades incómodas pero imposibles de evitar que mencionamos al principio, de las cuales habla Job en su última defensa, antes de la segunda parte de la controversia con sus amigos. Ya el capítulo 15, ya inicia otra vez una segunda ronda de intervenciones de sus amigos y la consiguiente respuesta de Job. Lo primero entonces que vamos a ver es la realidad de la brevedad de la vida, es decir, de la temporalidad del ser humano. Esta es una de las cosas esenciales que nos enseña la Biblia, no solo aquí, sino en todas partes. Las metáforas que se utilizan, las palabras que se utilizan para esta descripción son evidentes en todas partes de la Biblia. Que el hombre pasa, que es como una de las vigilias de la noche, que es como neblina que se levanta en la mañana, que es como una flor, va a decir Job aquí, que tiene belleza en el momento en que aparece, pero a la tarde ya es cortada y se seca. Estas realidades nos ayudan también a nosotros a poder entender que somos transitorios en esta tierra. Y Job menciona estas dos cosas al principio. El hombre nacido de mujer, miren lo que dice, corto de días y hastiado de sinsabores. Corto de días y hastiado de sinsabores. Es decir, no solo la vida de él es frágil, va a pasar rápido, sino que también está llena de aflicción y de sufrimiento. El hombre nacido de mujer, dice, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor, miren, y es cortado. Huye y huye como la sombra y no permanece. Todo hombre de la raza caída de Adán es de corta vida. Toda su exhibición de belleza, felicidad, satisfacción, de esplendor cae ante el golpe de la enfermedad o la muerte. ¿No es así? ¿Hay alguna distinción aquí en este sentido entre el rico y el pobre? ¿Entre el poderoso y el débil? ¿Entre la persona común y corriente y la persona reconocida en todo el mundo? No hay distinción. La vida sigue siendo muy frágil y temporal, y la vida sigue siendo compleja, y sabemos que caminamos hacia la tumba. Una de las cosas singulares del ser humano, queridos hermanos, es que desde el momento en que nacemos comenzamos a morir. Desde el momento que nacemos comenzamos a morir. Este es uno de los textos que se usa muchas veces en los funerales, para traer a la mente la realidad que no podemos evitar, y es una realidad incómoda porque nosotros no quisiéramos que fuera así. El hombre no nació en su corazón con esa perspectiva. De hecho, el hombre tiene un sentido de trascendencia en su corazón naturalmente, y por eso es que se aferra tanto a la vida. Sin embargo, que la vida es frágil y que la vida es temporal es una realidad.
Un poema de un escritor inglés expresa el sentimiento de Job en estos versículos en una forma magistral. Dice, el mundo es una burbuja y la vida del hombre menos de un lapso. En su concepción miserable, desde el útero, entonces a la tumba. Maldito desde la cuna y traído hasta años con cuidados y miedos. ¿En quién, pues, confiará la frágil mortalidad? Pero limpia el agua o escribe en el polvo. Y esas son metáforas que él utiliza. Pero limpia el agua o escribe en el polvo. ¿Quién puede limpiar el agua? ¿Quién va a escribir en el polvo? Viene el viento y borra esa escritura. Y hermanos, qué realidad tan evidente nos plantea la Biblia aquí. Qué maravillosa es la escritura, que es tan real, es conforme a la realidad que nosotros podemos observar todo el tiempo. Hay personas que son poderosos. Hace poco tiempo murió cierto Maradona, como bien sabemos, un hombre que fue un ídolo del fútbol, aplaudido por todos, reconocido en todas partes, y sin embargo murió y se acabó. Quedan recuerdos, quedan fotografías, quedan los goles que hizo a través de videos y una serie de otras cosas que nosotros podemos pensar que bueno es eso para la familia, pero él ya no está, se acabó. Porque somos así, somos personas frágiles. Por eso es que lo que dice aquí en el último parte del verso el poeta es interesante. ¿En quién pues confiará la frágil mortalidad? El hombre brota como una flor y es cortado o se seca. Hay esperanza al principio, hay belleza en la vida inicial, hay mucho que predice alegría en el futuro del niño con su inteligencia. Los que hemos sido padres o somos padres, nosotros sabemos que lo que pasa con los niños cuando recién nacen, al poco tiempo están balbuceando algunas cosas y nosotros quedamos, además de orgullosos, ¿cierto?, felices de ver sus progresos. Al poco tiempo ya empieza a decir algunas palabras coherentes. Y después empezamos a ver cómo van creciendo, van afirmando sus pies y nos gozamos y disfrutamos del progreso que va experimentando el niño en forma natural. Sin embargo, ¿hacia dónde camina ese niño? Hacia la muerte. Por eso hay belleza en la vida inicial. El niño va creciendo en su inteligencia, en sus facultades, se va desarrollando. La vida se vuelve cada vez más hermosa en su complejidad cuando él, el niño, como una flor, reclama parentesco con los cielos, aunque las raíces están en la tierra, pero al igual que la flor también es tierno como hermoso, frágil y delicado. Brota como una flor, pero es cortado, finalmente. La decepción, la contradicción de toda esperanza es aguda y triste. Esta figura se complementa con otra. Él también huye como una sombra y no permanece, dice Job. Como una sombra. Hermanos, esa es una realidad incómoda. Ninguno de nosotros quisiera siquiera pensar, no es parte de nuestras conversaciones habituales. Por eso dijimos que puede ser bien esta exposición titulada como realidades incómodas. Ahora, no solo la vida es breve, dice Job, sino también fatigosa, dura, difícil. ¿Quién no puede dar testimonio de esto? Cuán expresiva es la descripción de la vida que tenemos aquí, y también donde la vida parece más feliz, donde el sol de la prosperidad parece brillar en nuestro camino y donde las bendiciones parecen descender sobre nosotros. Cuán cierto es que aún en esos casos la vida está llena de problemas y dificultades. ¿Habrá un momento en nuestra vida donde no tengamos en nuestra cabeza pensamientos sobre las cosas que tenemos que resolver hoy, mañana, pasado? A pesar de todo lo que pueda hacer, todo su cuidado, habilidad, conocimiento, riqueza, la vida es un peregrinaje fatigoso y hasta agobiado por muchos males. Jacob dijo, pocos y malos han sido los días de mi peregrinaje. Y los que han avanzado casi al mismo número de años
con Él pueden pronunciar con profunda emoción la misma descripción a través del mismo lenguaje. Goethe, un escritor y poeta alemán, dijo que de sí mismo en una avanzada edad dijo lo siguiente: me han llamado hijo de la fortuna y no tengo ningún deseo de quejarme del curso de mi vida. Sin embargo, no ha sido más que trabajo y dolor. Y puedo decir verdaderamente que en 75 años no he tenido 4 semanas de verdadero consuelo. Era el constante rodar de una piedra que siempre iba a ser levantada de nuevo. Cuando miro hacia atrás en mi vida y considero cuán pocos quedan de los que eran jóvenes conmigo. Recuerdo una visita de verano a un abrevadero. Al llegar se conoce a los que ya llevan algún tiempo allí y se van a la semana siguiente. Esta pérdida es dolorosa. Ahora uno se apega a la segunda generación, con la que vive durante un tiempo y se conecta íntimamente. Pero esto también pasa y nos deja solitarios con el tercero, que llega poco antes de nuestra propia partida y con el que no tenemos muchas ganas de tener mucho contacto. ¿Qué es lo que está diciendo él? Simplemente mira su generación, la generación anterior a la de él, y poco tiempo después se va. Mira su propia generación y al poco tiempo también sus amigos y con los que había tenido una relación más cercana desaparece. Al final de sus días mira la generación que viene recién comenzando y ya al poco tiempo él mismo parte. Es decir, son expresiones que nos hablan de la brevedad de la vida, de esta interesante realidad y que nos confronta también particularmente con nuestro orgullo y vanidad. Nos hace pensar en que no puede ser que la vida sea solamente esto. Es imposible, decimos nosotros en nuestro corazón. No puede ser posible que sea tan breve la vida y tan fatigosa. Y Job hace una pregunta, que parece una pregunta de desesperanza en el versículo 4, pero que nosotros conocemos que hay una esperanza. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y responde el mismo: nadie. Nadie hará limpio a lo inmundo. Ese es un reconocimiento de la depravación total del hombre, de su consideración como ser humano. Sin embargo, del mismo modo como el pecado es el causante de que la vida del hombre sea frágil y breve, porque al principio no fue así. El Señor nos creó para vivir eternamente. Antes de que llegara el pecado en el mundo, el hombre estaba capacitado para vivir para siempre. Sin embargo, con la llegada del pecado vino la muerte, el dolor y la aflicción y la brevedad de la vida. Pero de la misma manera como el pecado que entró al mundo y trajo muerte y trajo fragilidad y que trajo brevedad de la vida, del mismo modo esta pregunta tiene una respuesta definitiva y gloriosa y nosotros la conocemos. Y allí hay una esperanza cierta. No estamos viendo las cosas tratando de consolarnos a nosotros mismos y decir que bueno, algún día capaz que ocurra esto, sino que estamos diciendo, sí, esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a este mundo. ¿Y para qué vino? Dice Hebreos 9:26, para quitar de en medio del pecado por el sacrificio de sí mismo. El origen de la brevedad de la vida y del sufrimiento, el pecado. ¿Y el Señor qué vino a hacer? Vino a quitar de en medio del pecado. ¿Y con ello qué vino entonces a quitar? El hecho que la vida sea breve y transitoria. Y que esta vida, breve y transitoria, se transforme en una vida eterna. Ahora, no solo vino a quitar el pecado, sino que también para dar al hombre una nueva vida. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué tipo de vida nos vino a dar el Señor? Una vida distinta totalmente a la que tenemos en esta tierra. Nos vino a dar su propia vida para que trascendiéramos a la muerte. Y también, por supuesto, en tercer lugar, para asegurar la resurrección de incorrupción. 1 Corintios 15:53, eso es lo que dice.
y que la incómoda realidad de la brevedad, en cuarto lugar, de la brevedad y sufrida vida que tenemos en esta tierra, nos está asegurando que no terminará en la extinción como pensaba Job en ese momento, sino en la gloria para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Ahí está la respuesta es Jesucristo, como la respuesta para todas las cosas es Jesucristo. Y hermanos, eso es lo más hermoso que puede haber, porque de alguna manera aquí se implica la necesidad del Evangelio. Sin el Evangelio solo desesperanza, con el Evangelio esperanza y certeza. Jesucristo vino a responder esta pregunta: ¿quién hará limpio lo inmundo? Job en su tiempo dijo: nadie, es imposible que alguien haga limpio lo inmundo. Jesucristo dijo: sí, yo hago limpio lo inmundo por medio del derramamiento de su propia sangre. Ahora, cuando pensamos en esta primera realidad, todos podemos estar pensando, pero eso lo sabemos, que la vida es breve y llena de sinsabores. Sin embargo, hermanos, ¿no es verdad que este no es un tema recurrente en nuestros pensamientos y conversaciones? Porque es una verdad incómoda, pero que sin embargo reclama nuestra atención. Necesitamos discurrir sobre esto para que nuestra vanidad y orgullo sea aplastado constantemente, para que saquemos la vista de las cosas perecederas, de los logros humanos, de estas cosas que tanta importancia le damos nosotros en esta tierra, para que dejemos de mirar las cosas transitorias de la vida como si fueran las razones por las cuales estamos aquí. Para que dejemos de hacer planes y propósitos que tengan que ver con cosas meramente materiales o logros meramente de honor y de aceptación de la gente, y los dejemos a un lado y coloquemos la mirada en las cosas que trascienden. Para que, como dijo el apóstol Pablo, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El hecho de saber y de reconocer y meditar que somos transitorios en esta vida debe llevarnos a levantar nuestra mirada a los cielos. Debe hacernos conscientes de la necesidad de la misericordia y la gracia de Dios todos los días en nuestra vida. Debe llevarnos a buscar al Señor en todo tiempo para servir a su causa con mucho más ánimo todavía. Debe llevarnos a poder considerar usar esta corta estadía en este sistema de cosas para acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. En definitiva, para prepararnos para la eternidad. De eso se trata todo. Todo se trata de lo que trasciende. Hermanos, las ideologías que se están implantando en este tiempo son ideologías inmanentes, es decir, que tienen que ver con esta tierra. Ideologías perniciosas y destructivas que han destruido países enteros. Y que no solo eso, sino que lo más terrible es que conducen a las personas directamente al infierno, porque les hablan de que no hay trascendencia, de que no hay cielo, de que no hay infierno, y nosotros sí sabemos que esa es una realidad. Lo transitorio en esta tierra es nuestra vida y todas aquellas cosas en las cuales ponemos nuestra mirada. Por eso el Señor dijo a los judíos, después de la alimentación de los 5,000, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Si es transitoria nuestra vida, esta reflexión nos debe llevar a levantar nuestra vista al cielo. Segundo, la realidad de la muerte. La realidad de la muerte está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el autor de Hebreos. Ahora, Job plantea aquí esta segunda realidad incómoda, difícil de aceptar. Otra vez, no es parte de nuestras conversaciones habituales la muerte, a no ser de que estemos frente a una situación de esa naturaleza, cuando tenemos aquí un ataúd con una persona, el cuerpo de una persona que partió. Claro, volvemos a meditar en eso, pero el resto del tiempo ya no hablamos de eso. Por eso es una realidad incómoda. De hecho, en forma natural el ser humano se resiste a la muerte, y eso es interesante. Nos parece algo fuera de lugar. Y nos hemos preguntado por qué razón nos parece algo fuera de lugar. ¿Por qué es algo fuera de lugar? Porque no fuimos hechos para eso.
no fuimos hechos para morir. Sin embargo, la realidad golpea sobre ese deseo y ese anhelo de nuestra alma internamente y nos dice, sí vas a morir. Es extraño que tengamos en nuestros corazones la necesidad de trascender, ¿no les parece? Mientras que la muerte parece terminar definitivamente con este anhelo. Los sufrimientos del tiempo presente hacen de la existencia humana casi un chiste cínico. Sería insoportable que el hombre saliera de esta breve y sufrida vida sin tener nada después. ¿Por qué? ¿No hay nada después de la muerte? Esa es la pregunta que nosotros necesariamente hemos de hacernos. Y de hecho es la pregunta existencial que el hombre no puede evitar en su alma. Aquellos que son materialistas en su filosofía, que dicen que el hombre es simplemente una máquina y que en un momento dado se acaba la cuerda de esa máquina o la energía que tiene y se acabó y se extinguió y ya no existe más, aquellos aún, esas personas, saben que hay algo más allá. El avance del secularismo, por ejemplo, en nuestros tiempos, que es tan fuerte, de dejar de lado a Dios de todas las cosas, de todas las áreas de la sociedad, sin embargo ha chocado con un gran problema. ¿Saben cuál es el problema con el cual ha chocado? Que el hombre sí necesita, tiene una dimensión espiritual y necesita satisfacer esa dimensión espiritual. Y por eso al dejar de lado el cristianismo, al echarlo por tierra, como dicen normalmente, el postcristianismo estamos viviendo, después del cristianismo, entonces ellos se encuentran con un vacío. ¿Y cómo se ha llenado en el occidente ese vacío? Con las filosofías provenientes del hinduismo y del budismo, a través de las técnicas de meditación trascendental y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿No les parece raro que ateos que digan yo no creo en Dios ni creo en ninguna de esas cosas, sin embargo pertenezcan a grupos que hacen este tipo de cosas? Meditación trascendental, yoga, reiki, todo esto. Porque hay un sentimiento de espiritualidad en el hombre que dice que necesita trascender. Ahora, Job va a decir aquí, quizás en una forma sombría, lúgubre, que no hay esperanza. Usando una ilustración comparativa, Job dice que a diferencia del árbol que al ser cortado vuelve a brotar nueva vida de él, el hombre no vuelve a vivir en esta tierra. Y la otra comparación que hace es que la vida del hombre puede compararse propiamente con las aguas de una inundación de la tierra, las cuales llegan lejos pero pronto se secan. Y concluye, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, dice. ¿Y dónde estará él? Noten que la pregunta ya implica algo, ¿se fijan? Porque dice, el hombre perecerá, el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. Pero luego dice, ¿y dónde estará él? Ven que hay una implicancia aquí respecto a la reflexión que está haciendo Job y diciendo, pero ¿puede ser que el hombre desaparezca así como así? Es decir, ya también hay algo en su corazón que le dice, no, no puede ser así. La conclusión de Job es enfatizada en el versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertará. El cuadro que presenta Job aquí es lúgubre y sombrío, parece no haber ninguna esperanza. Todo terminará con la muerte, parece decir Job. A diferencia del árbol, el hombre no tiene raíz, no tiene germen, no tiene principio seminal a partir del cual se le haría vivir de nuevo en la tierra. Finalmente iba a ser desconectado de todos sus placeres y de sus amigos, porque eso es la muerte, ¿verdad? Y se iba para no regresar más. Esta es la descripción de la muerte conforme a la luz que Job tenía en ese tiempo. Este también es el sentimiento de un poeta que escribe: el hombre no despierta más. Hombre valiente, glorioso, sabio, cuando una vez la muerte lo congela, se hunde profundamente en el sueño, un sueño largo, inconsciente e interminable. Esa es la visión de una persona que ve las cosas solamente bajo el sol. Es decir, de una persona que no levanta su mirada para saber que hay un Dios en los cielos y que ese Dios en los cielos colocó un espíritu en nosotros, un espíritu que trasciende las cosas de esta tierra. Y esa mirada estaba en el momento
en el sentimiento de Job en ese momento. El sentimiento que él tiene aquí es que cuando el hombre fue removido de la tierra, finalmente fue removido para siempre. Que no había esperanza de que volviera a visitarlo y que no podría emplearse en la oscura morada de los espíritus difuntos de la manera alegre y feliz en que podría estar en este mundo de luz. En ese tiempo, las culturas antiguas creían en la transmigración del alma, en la reencarnación también, como el hinduismo, ¿verdad?, lo cree de esa manera, o el budismo también, sino que todas las personas a su alrededor creían en eso, pero Job no tiene esa creencia. Job creía, como las personas de su tiempo, de que después de la muerte el espíritu iba a quedar en un lugar, pero en un lugar de oscuridad, donde estará la morada de los espíritus, pero sin gozo y sin alegría y sin disfrutar de un placer permanente. Otra vez, al igual que el caso anterior de la brevedad y sinsabores de la vida, había una esperanza que estaba más allá del conocimiento de Job. Y también es en este caso, y eso parece expresar Job en el versículo 14. Si el hombre muriere, que obviamente así será, volverá a vivir, y creo que la clave aquí en este párrafo es el versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Como dije, algunos teólogos dicen que aquí está haciendo un énfasis en negativo, es decir, es imposible que el hombre vuelva a vivir, pero parece ser que sí hay una esperanza, porque la frase que agrega entonces, luego de esto, es significativa. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Y de dónde va a venir tu liberación si vas a morir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces se implica un cierto deseo en su alma, el deseo natural de trascendencia, de que necesariamente va a salir de su condición. En otras palabras, Job está diciendo, ¿habrá una resurrección? Si hay resurrección, entonces habría una explicación para la brevedad de la vida. No todo terminaría con la muerte. El sufrimiento tendría sentido. Y como citamos al principio en Job 19:25, cuando él dice que yo sé que mi Redentor vive y dice que él verá a Dios, evidentemente está más que implícita la idea de la resurrección. Matthew Henry dice, Job se contenta con la expectativa del cambio. Si nuestros pecados son perdonados y nuestros corazones renovados para santidad, el cielo será el reposo de nuestras almas mientras nuestros cuerpos estén en la tumba a salvo de la maldad de nuestros enemigos, sin sentir más dolor de nuestras corrupciones o de nuestras correcciones. Queridos hermanos, una vez más, en medio de todo lo lúgubre que parece el escenario, en medio de lo nebuloso, de lo oscuro que esto se presenta, hay una esperanza. La leve posibilidad que planteaba Job es para nosotros una realidad clara, transparente. Se nos ha revelado que sí, no hay una posibilidad, sino una certeza absoluta en Cristo. Otra vez, hay resurrección. En verdad no volveremos a vivir en esta tierra tal como está, pero entraremos en un mundo de luz y gloria en comparación con el cual todo lo que es glorioso aquí se desvanecerá. No muy lejos está ese mundo bendito y en nuestras pruebas podremos mirarlas no con pavor en el presente como lo hizo Job con la tierra de las sombras, sino con un sentido de triunfo y gozo permanente. Hermanos, gloria a Dios, tenemos esperanza cierta. La muerte no es el fin, no termina la muerte con todo lo que somos como seres humanos. Fuimos creados para trascender y el Señor de la gloria descendió a la tierra para identificarse con nosotros, para morir en una cruz, pagar por nuestros pecados, levantarse poderosamente entre los muertos y decirnos, sí, hay esperanza. Y por eso la iglesia prevalecerá y por eso la iglesia triunfará sobre todas las aflicciones y toda la persecución de la que sea objeto, porque hay una esperanza más allá de la muerte. Cristo, otra vez, es la respuesta.
Para nosotros, queridos hermanos, 1 Corintios 15 es un deleite, una verdad tan cierta y tan gloriosa que nos llena de gozo indecible. Sí, volveremos a vivir y para siempre. Nada puede igualarse a esta esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Nada es comparable. Todo lo que logremos en esta tierra, todos los reconocimientos, todos los honores, todos nuestros logros terminarán con la muerte, sin duda. Sin embargo, porque estamos en Cristo, no habremos perdido absolutamente nada. Tal como dijo Job al principio, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Es decir, en el proceso no perdimos nada, aunque perdamos el reconocimiento, el aplauso, los honores que tengamos en esta tierra, los logros, los títulos alcanzados, todo eso se desvanecerá. No importa, no tiene ninguna importancia, porque estando en Cristo ya lo tenemos todo. De hecho, nunca seremos más ricos que cuando nuestros cuerpos corruptibles se hayan vestido de incorrupción. Nunca seremos más ricos que cuando el Señor no solo haya salvado nuestras almas, ¿cierto?, para estar en su presencia, sino que también va a transformar nuestros cuerpos corruptibles en incorruptibles. Y nuestras almas hayan sido para siempre liberadas de todo remanente de pecado. Esa vida sí que vale la pena vivir. Podremos decir como el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no tiene poder absoluto sobre aquellos que estamos en Cristo. Job dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y la Biblia dice, sí, volverá a vivir en Cristo. Pero para aquellos que han rehusado creer en el Salvador, esta vida breve y llena de sinsabores solo será la antesala de la muerte eterna. Esa es la noticia triste por contraste que también la Biblia nos da y que es una verdad irrefutable. De esa muerte eterna, de aquella que no tendrá descanso jamás, de aquella terrible muerte segunda de la que la Biblia habla. Por esa razón es que queremos llamar siempre, hacer este llamado que implica el Evangelio, que debes volver, o sea, debes correr a los pies del Señor Jesucristo ahora, porque de lo contrario, la muerte segunda será una realidad, también como la muerte primera. Pero esta segunda ya para no retornar jamás. Por eso es necesario llegar al arrepentimiento y la fe. Por eso es necesario que nosotros como Iglesia de Cristo prediquemos este Evangelio también. La muerte es una realidad, pero también hay una realidad posible en la persona y segura en la persona de Cristo, que es la vida eterna. Pero si no estás en Cristo, la muerte eterna está a las puertas. En tercer y último lugar, la tercera realidad es la realidad del pecado y el juicio. Del versículo 16 al 22. Miren cómo se expresa Job. Pero ahora me cuentan los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Pecado, prevaricación, iniquidad, todas son expresiones de que Job se sabía pecador. Nada puede ocultar el pecado del hombre. Todo está registrado minuciosamente en el libro de Dios. Todo dará testimonio en nuestra contra en el día del juicio. Más aún, sabiendo que Dios es justo, entonces Él no dará por inocente al culpable. Entonces, ¿podremos tener esperanza alguna? Nuevamente la pregunta. Job expresa su desconsuelo en los versos sucesivos. Hasta el verso 20, Job manifiesta su desesperanza, convencido que Dios hará justicia y nadie puede escapar a su veredicto. Haces tú perecer la esperanza del hombre para siempre. Serás más fuerte que él y él se va, dice. Qué triste, versículo 19. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre para siempre. Serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Ya no hay nada más que hacer. Aquí Job enfatiza dos realidades que también son indisputables como la primera, como la brevedad las primeras, como la brevedad de la vida y la realidad de la muerte. Aquí está enfatizando, por un lado,
la realidad del pecado que traspasa a todo hombre, a toda persona en todo lugar, independiente de sus logros, de sus capacidades. Toda persona es un pecador. Aún aquellos que se burlan de esto o se jactan, no pueden ni podrán negar que son pecadores. Pero por otro lado también, por esa razón, Job dice que es la segunda realidad que menciona aquí, que son como realidades gemelas. Todo esto trae consigo la realidad del juicio por parte de Dios. Dios debe ejecutar justicia, de lo contrario dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, ya no sería Dios, sería como negarse a sí mismo. ¿Qué entonces hará el hombre? Job parece retornar otra vez y como sumirse en el dolor, en la aflicción y en la desesperanza. Sin embargo, hermanos, nosotros conocemos otra vez la respuesta. La respuesta que no tenía Job. Nuestro sentido de la revelación de Dios y el entendimiento que tenemos de ella en el Nuevo Testamento nos dice que esta frase de Job, de igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre, para siempre serás más fuerte que él y él se va, demudará su rostro y le despedirás. No es una realidad definitiva. ¿Por qué? Porque Cristo vino a sufrir Él el castigo en el lugar de los pecadores. Porque aquel que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y por eso otra vez aquí hay dos tipos de personas y siempre la humanidad se divide en dos tipos de personas nada más. Los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Los que están bajo la misericordia y la gracia de Dios y los que están bajo la ira de Dios. Y estas son realidades. El hombre es pecador, sin lugar a dudas, no hay cómo evitarlo. Podemos decir una cantidad de cosas de nosotros, que somos buenas personas, que somos solidarios, que somos buenos padres, buenos hijos, buenos esposos o esposas en el caso de las damas. Podemos decir cualquiera de estas cosas, sin embargo, delante de Dios no tenemos ninguna excusa. El hombre es pecador y tiene que morir por su pecado. Pero aquí está lo interesante. Y esto otra vez es el Evangelio. Jesucristo vino a morir en el lugar de los culpables. Sufrió el castigo que merecíamos los culpables. Cuando leemos el Salmo 22, los primeros 8 versículos, quedamos impactados porque el Hijo de Dios fue desoído en la gloria para que nosotros pudiésemos ser escuchados. El Hijo de Dios fue desamparado para que nosotros fuésemos amparados. Él recibió toda la ira del Padre y por eso el grito desesperado desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De tal manera que Él cargó la iniquidad de todos nosotros sobre sus hombros y recibió en sí mismo la justicia que nosotros merecíamos recibir. Y hermanos, esto es lo que da esperanza. Por tanto, estas tres realidades tienen una sola respuesta: Cristo. Una sola obra hace que estas tres realidades incómodas en esta tierra lleguen a ser realidades gloriosas para nosotros. Sí, es breve la vida en esta tierra, no importa, tenemos una eternidad para vivir con Cristo. Sí, la muerte es una realidad, no importa, Cristo venció la muerte y con Él tengo vida. Sí, el pecado es una realidad, el juicio de Dios es una realidad, pero siendo un pecador, Cristo murió por mí. Y entonces Él pagó lo que yo debía pagar. ¿Entienden la diferencia? Job está planteando estas tres cosas aquí y está mostrándonos que nosotros tenemos esperanza, aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo. Y no una esperanza incierta, sino una esperanza segura. No podemos evitar estas tres realidades, sin embargo, sí puede tener un sentido y una explicación distinta cuando estamos en el Señor Jesucristo. De allí la grandeza de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Nuestra adoración a Dios debe ser entonces mucho más completa, más total cuando tenemos la comprensión de estas cosas.
Job ahora está, por supuesto, no solo ahora, sino del momento en que partió, disfrutando, ¿verdad?, con el Señor para siempre. Aunque él tenía dudas, aunque no tenía toda la revelación, nosotros tenemos toda la revelación y nos damos cuenta de que Cristo es la respuesta a todas estas preguntas que él hace aquí en el capítulo 14. Padre, te damos gracias. Alabamos tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas realidades incómodas que quisiéramos evitar aún en nuestros pensamientos y en nuestras conversaciones, pero que son realidades que nos ayudan a poder ver que no nos creaste para morir y ser extinguidos, sino nos creaste para trascender. Y Padre, aquello que nosotros trajimos voluntariamente a esta tierra, que es el pecado que inunda los corazones de todos los seres humanos que hemos habitado esta tierra, que nos separaba de ti, tú hiciste una obra perfecta para liberarnos de ahí, de ello. Y todas las preguntas e inquietudes que se plantean tienen una sola respuesta, y la respuesta es Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser agradecidos y sobre todo personas que honremos tu nombre a través de nuestra vida mientras estemos en esta breve estancia aquí en la tierra. Bendice a mis hermanos, gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús.